Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión tenemos el placer de tener entre nosotros a Andrés Chazarra Bernabé, meteorólogo, climatólogo sobre todo, de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos va a hablar sobre la evolución de los climas, o del clima, mejor dicho, según la clasificación climática de Köppen en España en el periodo 1955 hasta 2020. Andrés Chazarra Bernabé pasó en primer lugar, muchas gracias Andrés por la asistencia, por haber aceptado la invitación de la AME. Leo brevemente algunos datos de su currículum. Andrés pertenece al cuerpo, perteneciendo al cuerpo de diplomados en meteorología del Estado desde 1993, donde ingresó con el título de licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente dio el paso al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, al cual pertenece desde 2001. Desde su ingreso en la Agencia Estatal de Meteorología, en el año 93, desempeñó diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la climatología. Y en concreto ha sido director del Programa de Vigilancia y Análisis del Clima desde el año 2012. Es un experto en sistemas de información geográfica SIG aplicados a la climatología. Desde luego en la EMET ha sido, yo creo, el principal experto, el pionero en los sistemas de información geográfica. Entre sus funciones se encuentran el diseño y el desarrollo de aplicaciones para la vigilancia y el análisis del clima utilizando los sistemas de información geográfico y técnicas estadísticas, y la elaboración de estudios e informes para la vigilancia del clima en general. En este contexto en el que él ha desarrollado su actividad profesional de la vigilancia, del seguimiento, del análisis de la variabilidad climática, también de cómo evoluciona el clima. En este contexto hoy nos va a hablar de precisamente la evolución del clima utilizando una de las clasificaciones climáticas más utilizadas, que es la clasificación de Köppen. Esto es una perspectiva, yo diría, bastante novedosa y muy interesante. Estamos habituados a ver estudios de variabilidad climática, de evolución del clima, utilizando pues bien series temporales o bien índices, variables, parámetros climáticos como temperaturas medias, precipitaciones totales, etcétera, en distintas acumulaciones temporales. Pero el centrarse en una clasificación climática como la de Köppen, que tiene relación con los efectos del clima, ¿no? Es una clasificación genética que se llamaba o se llama, ¿no? Entonces, que tiene, o efectista, ¿no? Que tiene en cuenta los efectos sobre las plantas. Es una perspectiva muy interesante, no solo desde el punto de vista del medio ambiente, sino también del uso del recurso, de la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, voy a recordar que en la estructura de estas charlas, Andrés primero va a hacernos una exposición de alrededor de media hora. Posteriormente hay un turno de preguntas al cual pueden incorporarse todos aquellos que lo deseen, decidiendo si quieren utilizar su imagen o no. Y advertimos siempre esto por el tema de la protección de datos, porque estas charlas quedan grabadas y luego van a ser puestas en YouTube a disposición del público en general. También se puede intervenir, hacer preguntas a través del chat, a las cuales yo daré lectura a medida que surjan. Bien, y yo creo que después de esto, sin más, Andrés, cuando quieras, nos haces tu presentación. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, José Antonio, por la presentación y a la Asociación Meteorológica Española por invitarme a participar en estas charlas. Y bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bueno, gracias también a todos los que van a participar en la charla como invitados, los que van a verlo. Voy a compartir la pantalla y tengo aquí una presentación preparada que espero que la estéis viendo ahora. ¿Se ve correctamente? Antes sí, ahora mismo se ve en negro. Yo veo negro, por lo menos. ¿Lo veis en negro? Yo sí. A ver, esto es que tengo, es verdad que estoy utilizando es que la vi un la momento. presentación. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí la veis, es al darle. Ahora sí la vemos. Sí.
Lo que pasa es que te veo todo el marco también del... El marco, es que saltarle Ahora no la veis. ahora sí se ve. Yo veo lo ¿Sí? mismo. Pero Pero veo no lo veis la mismo. presentación, el marco. Bueno, esto es que estoy utilizando el LibreOffice, pero me da la sensación de que tiene algún problema. Pero voy a abrir entonces, tengo también la presentación en PDF, vamos a ver si así se ve mejor, porque creo que es, como va a haber gráficos, vamos a ver si así... Así perfectamente. Así lo veis bien, pues vamos a utilizar el PDF mejor, porque como va a haber gráficos que ya son bastante pequeños, si no se puede poner la pantalla entera y va a Sí, ser más mejor, difícil mejor. seguir. Bueno, pues comienzo ya, si te parece bien, José Antonio, con la charla. Y bueno, como ha dicho antes José Antonio, se titula Evolución de los climas de Köppen en España en el periodo 1951-2020. Este es un trabajo que voy a presentar yo, pero en realidad lo hemos realizado varias personas, que, bueno, veis ahí los nombres. Me ha ayudado especialmente Belinda Lorenzo y también Ramiro Romero y José Vicente Moreno. Todos somos de AEMET, estamos en climatología. Y aquí, bueno, vienen las direcciones de correos electrónicos por si alguien quiere hacer alguna consulta después, ¿no? Entonces, este trabajo, en realidad, lo que voy a contar es un resumen. Voy a intentar no ser demasiado extenso, porque luego en el turno de preguntas ya se puede profundizar en aquellas cuestiones que os puedan interesar más. Entonces voy a hacer un resumen de un trabajo que hemos publicado recientemente, que es una nota técnica publicada por la Agencia Estatal de Meteorología. Se ha publicado ahora en septiembre, se acaba de publicar el mes pasado, con el mismo título, ¿no? Y los mismos autores. Aquí tenéis la portada de la nota técnica y el enlace. Está disponible libremente para descargarla en formato PDF en la web de AEMET. Entonces, este trabajo en realidad surgió, es un trabajo derivado de dos trabajos anteriores que veis aquí en la siguiente diapositiva, que son otras dos notas técnicas que se publicaron hace 2 años, en las que se describían. En la primera, la que veis a la izquierda, era la descripción de unas rejillas mensuales de temperatura que que habíamos desarrollado en AEMET desde el año 1961. Vemos aquí. Y la publicación de la derecha es otra nota técnica que se publicaron a la vez con rejillas de precipitación mensuales, precipitación total mensual desde 1961 también. Este fue un trabajo hecho, estaba coordinado, no es casualidad que se sacaran las dos notas técnicas. La parte de temperatura, pues me encargué yo más con el equipo que trabajamos en el programa de vigilancia y análisis del clima, desarrollamos las rejillas de temperatura, y el equipo de Ramiro Romero, que lleva el servicio de aplicaciones agrícolas hidrológicas, las rejillas de precipitación en España. La idea era eh, generar rejillas de alta resolución, de temperatura y precipitación, yendo atrás lo máximo posible. Entonces fuimos hasta 1961. En temperatura se podía haber ido más atrás, la verdad, pero en precipitación ya a partir de ese año la calidad de los datos y la densidad ya va haciendo difícil el obtener rejillas de alta calidad. Y entonces, bueno, este trabajo se publicó al final desde 1961. Aquí tenéis los enlaces de los dos trabajos. Para quien tenga interés, ahí viene descrito con mucho detalle cómo se hicieron las rejillas. Y bueno, lo que pensamos en su día, una vez que estaban las rejillas hechas, nos parecía que era una buena oportunidad para hacer un trabajo que desde hace tiempo queríamos hacer, que era analizar la evolución de los climas, de la clasificación climática de Köppen, porque habíamos hecho ya clasificaciones climáticas en distintos periodos de referencia. Solemos sacar mapas de clasificación climática de Köppen en España, pero nos parecía una buena oportunidad, ya que teníamos rejillas mensuales de alta resolución, aplicar esa clasificación para poder hacer un estudio más profundo para ver cómo ha podido ir o cómo puede estar afectando los cambios que estamos viendo en el clima a los climas en España, ¿no? Entonces, esto ya digo que es un trabajo derivado. Los autores somos participantes de estos dos trabajos anteriores. Y ahora voy a contar ya lo que es el propio trabajo, que aunque está basado en esos dos trabajos anteriores, incluso en los datos de partida hemos introducido algún cambio. Entonces vamos a empezar viendo los datos empleados y la metodología que se ha seguido.
Entonces, bueno, las rejillas que hemos utilizado, o sea, esta clasificación climática, no sé si lo he dicho antes, en lugar de aplicar la clasificación de Köppen a los datos de cada estación, lo que hemos hecho ha sido utilizar estas rejillas mensuales para, mediante técnicas de sistemas de información geográfica, obtener esa clasificación, ¿no? Aplicar el esquema de la clasificación directamente a datos en una rejilla o malla de valores de temperatura y de precipitación, ¿no? Por lo tanto, los datos de partida son rejillas de alta resolución. Las rejillas originales tenían 1 kilómetro, celdas de 1 kilómetro, que son las que hemos utilizado, de temperatura y precipitación. Es verdad que luego en temperatura, en la publicación que hemos visto, se publicaron los valores en rejilla con un tamaño de celda de 1 kilómetro y en precipitación se pasó a 5 kilómetros en la península de Baleares y a 2 en Canarias. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que las rejillas de temperatura tienen mayor resolución porque la temperatura es una variable mucho más sencilla de interpolar espacialmente. En concreto, pues utilizamos variables externas en la interpolación, como son la altitud, la latitud, la distancia a la costa y creo que también la longitud, con lo cual se mejora, digamos, la resolución de la rejilla, mientras que la precipitación mensual, que es una variable, pues, muchas veces discontinua, ¿no? Hay zonas donde llueve, donde no llueve, y más difícil de interpolar, se interpolaba únicamente, o sea, utilizando un krigeado ordinario, un krigen ordinario, sin variables adicionales, ¿no? Entonces, la resolución con la que se publicó las rejillas de precipitación fue de 5 kilómetros, como he dicho, en Península y Baleares y 2 en Canarias, pero las rejillas originales se habían sacado a 1 kilómetro. O sea, lo que se hizo fue un remuestreo, quitar resolución, para no dar una sensación falsa de la resolución de las rejillas, ¿no? Sin embargo, para este trabajo nos pareció conveniente utilizar las rejillas incluso de precipitación de 1 kilómetro, ya que se van a hacer valores medios en periodos largos, y también para que no saliera para intentar obtener una clasificación más precisa, sobre todo en zonas de montaña en las que hay mucha variabilidad de los climas, de las clasificaciones climáticas, y también en aquellas zonas fronterizas en las que puede haber, que son más sensibles a cambios de clima, ¿no? Entonces, hemos utilizado las rejillas de 1 kilómetro, aunque sabemos que la calidad, digamos, de las rejillas de precipitación no es tan alta como las de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, con esos datos de rejilla, también atrás, ya que estas rejillas, digamos, no se van a publicar para usos agrícolas ni nada, sino simplemente para hallar estadísticos en periodos más largos, pues decidimos utilizar las rejillas desde 1951 y no desde 1961, porque aunque tengan peor calidad, esos primeros 10 años es interesante coger el periodo, yo creo, más largo posible, ¿no? Ya sabemos que, bueno, todos los análisis en los que se analice cambios en el clima son muy sensibles a los periodos iniciales y finales que se tomen y, bueno, queríamos coger el periodo más largo posible. Más allá de 1951, más atrás, la calidad ya nos parece insuficiente para hacer un estudio de este tipo, ¿no? Sobre todo en lo que es la precipitación. Entonces, lo que hicimos fue aplicar el esquema de la clasificación de Köppen, en concreto, bueno, el último esquema que publicó Köppen en 1936, que es el llamado, porque, bueno, la clasificación de Köppen la fue desarrollando durante muchos años, ¿no? A lo largo de su vida, y la actualización, la última que se publicó en vida de Köppen fue la de 1936, que es conocida como Köppen-Geiger. Bueno, yo no sé alemán, no sé si se pronuncia bien Geiger, pero si es, imagino que será así, ¿no? Köppen-Geiger. Y entonces lo que hicimos fue aplicar el esquema de la clasificación utilizando un sistema de información geográfica libre, que es SagarGIS, y R, porque, bueno, todo este proceso, ya lo veremos después, se automatizó a través de R. Entonces, bueno, las zonas de estudio son las de las rejillas de las publicaciones que he dicho. Hay 2 zonas de estudio, las veis aquí en recuadros rojos. Por un lado, teníamos una rejilla que abarca la España peninsular y Baleares, y luego una segunda zona de estudio con otras rejillas en Canarias, ¿no? En el esquema de la clasificación, pues bueno, no lo voy a comentar. Imagino que la mayoría de los que estáis aquí ya conocéis esta clasificación climática. Esto de aquí es un resumen del esquema aplicado. En concreto hemos aplicado la clasificación de Köppen-Geiger según la utilizó Peale en su artículo de 2007, que es un artículo que ha servido de referencia después para
muchos otros trabajos, y en concreto es el esquema que hemos venido utilizando en la Agencia Estatal de Meteorología en los últimos atlas climáticos, ¿no? Entonces, hemos seguido el mismo que veis aquí. Aquí es un cuadro resumen de la clasificación de Köppen. Entonces, bueno, solo algunos trazos por encima voy a comentar para aquellos que no estéis familiarizados con ella. La clasificación de Köppen es, aunque a pesar del tiempo que lleva desde que Köppen la desarrolló, ya vemos que 1936 fue la última revisión, ha pasado mucho tiempo, ya cerca de 100 años, y más de 100 años desde la primera clasificación. A pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue siendo muy utilizada por varios motivos. Uno de ellos es que es sencilla de aplicar porque utiliza únicamente datos promedios mensuales de temperatura y precipitación. Es decir, conociendo únicamente con valores mensuales medios de temperatura, o sea, temperatura media mensual y precipitación acumulada mensual media, pues, puedes hacer la clasificación, necesitas más variables, con lo cual se pueden utilizar estaciones convencionales de temperatura y precipitación. Y luego, por otra parte, el Köppen, cuando diseñó su clasificación, intentó hacer una clasificación climática que de alguna manera diera una explicación a la distribución de la vegetación en la Tierra, ¿no? En la superficie terrestre. Entonces hay una relación entre los climas que define y los distintos tipos de vegetación, ¿no? Con lo cual es bastante intuitiva a la hora de interpretarlo. Aunque utilice datos de temperatura y precipitación, veremos que los nombres de los climas pues, están basados en la vegetación, ¿no? Entonces eso hace bueno, pues que haya sido una clasificación que aún se siga usando a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, bueno, es una clasificación que utiliza 3 letras, asigna 3 letras. La primera letra que vemos aquí a la izquierda es una letra mayúscula con la cual se distinguen 5 tipos principales de clima. La letra A designa el clima tropical, la letra B a los climas áridos, C designa los climas templados, D a los climas fríos, podemos decir, y E a los climas ya polares, ¿no? A las zonas polares, ¿no? Y aquí vemos los criterios empleados, que bueno, es un poco farragoso, pero es una clasificación que aunque en su día estaba pensada para aplicar a datos de estaciones concretas y en cada estación ver qué clima le corresponde, es una clasificación que se aplica muy bien con sistemas de información geográfica porque utilizamos simplemente datos en rejilla y aplicamos estas condiciones que vemos aquí. Son condiciones matemáticas, algunas son matemáticas y más y otras lógicas que se aplican bien. Entonces, con un sistema de información geográfica podemos obtener la clasificación directamente a partir de los datos en rejilla, obtenerlo también en rejilla, ¿no? Lo cual es muy interesante. Bueno, he comentado la primera letra, la segunda letra, pues bueno, ya lo iremos viendo después, es una letra que ya, bueno, distingue afina un poco más los climas, ¿no? Según sea, por ejemplo, el clima templado, que es uno de los que más nos afecta a nosotros, pues la segunda letra nos dice si el clima templado tiene verano seco, invierno seco, sin estación seca, etcétera, ¿no? Luego hay una tercera letra que afina más, ¿no? Podríamos hablar de climas templados con verano seco, invierno seco o sin estación seca, y además la tercera letra nos diría si el verano es caluroso, templado o frío, ¿no? Cada vez va afinando más, pero bueno, en este trabajo yo me voy a centrar sobre todo en la primera letra, que son los 5 tipos principales de vegetación, por así decirlo, ¿no? Que hay en la superficie de la Tierra, porque yo creo que es quizás lo más interesante, ¿no? La segunda y tercera letra va afinando más, pero ya es un poco más difícil de interpretar, vamos ya a un detalle más local, ¿no? Bien. Bueno, pues aplicando este esquema, lo primero que hicimos fue aplicar el esquema que acabo de mostrar a los datos en rejilla de precipitación y temperatura para cada uno de los periodos de referencia de 30 años establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Sabemos que ahora mismo antes eran periodos de 30 años correlativos, pero ya desde las últimas décadas se ha empezado a utilizar, dado que el clima está cambiando muy rápidamente, se han empezado a utilizar periodos de referencia de 30 años cada 10 años, ¿no? El primer año de cada década comienza un nuevo periodo de referencia. Entonces, lo que hicimos fue primero aplicar la clasificación de Köppen a cada uno de los periodos de 30 años comprendidos en el periodo de estudio, ¿no? Desde 1951. Entonces, aquí vemos está la clasificación completa con las 3 letras.
Y bueno, se ve un poco pequeño porque he puesto aquí los 5 periodos de referencia que comprende el periodo, pero bueno, así a grandes rasgos, en colores amarillos y anaranjados y rojizos están los tipos B. Más bien, aquí vemos el color amarillo es el BSK, la estepa fría, que es el clima árido más abundante en la península ibérica. Y luego vemos, bueno, los colores rojizos sería el desierto, ¿no? Que lo vemos en Canarias, vemos aquí zonas con desierto y en la península ibérica hay algunas pequeñas zonas en el sureste, dependiendo del periodo, también con pequeñas zonas de desierto, ¿no? Luego tenemos estepa en las zonas amarillas y luego los climas templados, que sería el tipo C, está representado con colores verdes, que serían los climas con verano seco, que es el clima, pues, por ejemplo, el de gran parte de Andalucía y del centro de la meseta sur, ¿no? Y también en la meseta norte, en buena zona de la meseta norte, tenemos el clima, el CSB, que sería el clima templado con verano seco, pero verano ya también no tan cálido, ¿no? Y luego en colores azules están el tipo C, con la segunda letra CF, que sería el templado sin estación seca, que lo vemos sobre todo en el noreste de la península, ¿no? En los Pirineos, en Cordillera Cantábrica y en el sistema ibérico, que es una zona donde hay más precipitación en verano, que la sequía de verano no es tan pronunciada. Y entonces tenemos aquí climas templados, sin estación seca. Vemos que no existe en España ninguno de los periodos analizados el CW, que sería clima templado con verano húmedo, ¿no? O sea, con invierno seco, mejor dicho, ¿no? No se da en España, ¿no? Luego tenemos en colores violetas los climas fríos que aquí en la península ibérica se localizan en zonas de montaña, ¿no? Tenemos los colores lilas, que serían los fríos con verano seco, sobre todo en los sistemas montañosos, en el sistema central, Sierra Nevada y en zonas de la cordillera cantábrica, mientras que los climas fríos sin estación seca se localizan sobre todo en el Pirineo, ¿no? Y por último, el clima ET, el clima polar. Bueno, aquí estos gráficos son muy pequeños para verlos, pero sí se observan los primeros periodos en las zonas más altas del Pirineo, ¿no? En zonas a gran altitud, pues sí, hay zonas que con la resolución que estamos trabajando aquí se obtiene el clima ET, ¿no? Correspondiente a la tundra, en este caso debido a alta montaña, ¿no? Bien, pues a simple vista, viendo estos mapas con las 5 clasificaciones, o la clasificación de los 5 periodos de referencia, pues ya salta a la vista, a simple vista, se ve muy bien en el caso de la península ibérica el avance de los climas áridos, en concreto los climas de tipo estepa, como en el primer periodo están localizados sobre todo en el sureste, una pequeña zona en la meseta sur, vemos una zona aún más pequeña en la meseta norte y en el Valle del Ebro, aquí hay también una zona con bastante continuidad de climas de estepa, y si vamos viendo los siguientes periodos vemos cómo parece que se van extendiendo, bueno, se van extendiendo las zonas de climas áridos, van colonizando, por así decirlo, terreno a los climas templados de tipo C, ¿no? Los verdes y azules, cómo se van expandiendo y cómo estas zonas que al principio se veían aisladas, la del sureste, por ejemplo, con la meseta sur, cómo se van acercando y llegan a conectarse y a crecer incluso aquí zonas por Extremadura que al principio eran anecdóticas, los de estepa, cómo van creciendo también en el Valle del Ebro e incluso en la meseta norte, ya vimos en el último periodo ya hay una extensión considerable de clima árido, ¿no? En cuanto a Canarias, estos gráficos cuesta verlo, también hay un avance de los climas áridos a simple vista, pero bueno, habría que agrandar más la imagen. Cuesta más verlo, aparte del tamaño de las islas, porque al tener un relieve pronunciado, aumenta el área que ocupan, pero sobre todo también van subiendo en altitud, ¿no? En las laderas sur del Teide y de Gran Canaria, y bueno, se va viendo cómo van subiendo, aunque no sea una superficie en kilómetros muy significativa, pues va aumentando la cota, ¿no? de los climas, ¿no? En Baleares vemos, en cambio, aquí, bueno, se ve una diferencia menor, incluso, esto también está bien verlo, incluso llama la atención que la isla de Ibiza, en los 2 primeros periodos de referencia, salía un clima tipo estepa, que luego en parte de la isla pasa a C, ¿no? Es un cambio que, bueno, que
que ocurre. Ahí se ve, según los datos que tenemos, pues es lo que se observa, ¿no? Es verdad que también estos datos pues, son susceptibles a errores, pero bueno, sí se ve en general los cambios en Baleares mucho menos claros que en la península, ¿no? Y luego también, eso en cuanto a lo que es el avance de los climas áridos a costa de los climas templados, en las zonas de montaña también se observa, aunque cuesta verlo más, porque como los climas fríos que estaban localizados por las montañas sobre todo, como he comentado antes, van reduciendo su extensión a medida que van avanzando el tiempo, ¿no? Los distintos los sucesivos periodos de referencia disminuye la extensión de los climas fríos en las montañas, que van siendo colonizadas esas zonas por climas templados, ¿no? Digamos que los climas templados retroceden en las fronteras con los áridos en general, pero avanzan en las fronteras con el clima frío, ¿no? Como era de esperar, ¿no? Y bueno, esto es lo que se ve así un poco a simple vista, mirando estos mapas. Aquí no se ve bien, pero también llama la atención que el clima polar, aunque era residual desde el principio, solamente ocupaba unas zonas muy pequeñas en el Pirineo, también la extensión va disminuyendo y llega un momento a partir del creo que era 1971-2000, en el que desaparece el clima ET, el clima polar, por completo y no se vuelve a dar en los siguientes periodos, ¿no? Entonces, bueno, este es un análisis viendo simplemente los periodos de referencia. Entonces, nos parecía adecuado hacer un análisis más detallado, ¿no? de esta evolución. Bueno, perdonad, antes de eso se me olvidaba esta diapositiva. Esta es una diapositiva, es un poco resumen de lo anterior. Está agrandado aquí para ver más grande los cambios que se han observado entre el primer periodo de referencia, 1951-1980, y el último, que es 1991-2020. Aquí hemos representado únicamente los tipos principales de clima para que sea un mapa más sencillo de interpretar. Y entonces veis aquí en color amarillo los climas áridos, en el verde serían los tipos C, templados, en azul los fríos y en E el polar, que bueno, no llega a observarse bien aquí en este gráfico, ¿no? Y hemos representado en color gris los cambios que ha habido desde el primer periodo hasta el último, ¿no? Entonces aquí se ve las zonas grises serían en la mayor parte del territorio, en las fronteras, en las zonas fronterizas entre climas áridos y templados, son zonas en las que ha avanzado el clima árido, ¿no? El tipo B, sería por el sureste y por el centro de la península, en el Valle del Ebro, salvo en Ibiza, que hemos visto aquí que este cambio es al revés, es un cambio de B a C, ¿no? Y luego vemos en zonas de montaña, también estas zonas grises son, en cambio, zonas en las que el clima frío ha dado paso a clima templado, ¿no? Ha pasado del D al C. Y bueno, también hay un paso del E al D, pero que apenas tendríamos que ampliar mucho los mapas para verlo, ¿no? En Canarias aquí se ve el borde gris correspondiente a los cambios, que son cambios sobre todo del B al C, ¿no? El clima en Canarias es residual, se observa solamente en las cotas más altas del Teide, ¿no? En las zonas más altas, pero bueno, hay una pequeña zona de tipo D que también ha ido reduciendo su extensión, ¿no? Bueno, entonces, como que comentaba antes, para ver con más detalle esta evolución de los climas, pues nos pareció interesante hacer un estudio más detallado y entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de la evolución de los climas, sobre todo de los principales, de la primera letra, utilizando o aplicando medias móviles simples de 30 años a los datos en rejilla, ¿no? Es decir, aquí vemos un ejemplo con el área ocupada por cada uno de los tipos principales en la zona de la España peninsular y Baleares. El primer año representado pone 1980. Aquí hemos asignado estas medias móviles de 30 años, hemos asignado aquí el último año para su representación, ¿no? Con lo cual el primer año, el 1980, sería el valor medio, o sea, en realidad la clasificación del 1951-80, ¿no? Y el último, que sería 2022, estaría representándose la clasificación o el clima en el periodo 1981-2000,
perdón, el último año es 2020, sería 1981-2020, ¿no? Esto nos permite ver la evolución ya no por tramos de cada 10 años, sino de forma más continua, ¿no? Entonces aquí hemos representado la superficie ocupada, el tanto por ciento de superficie ocupada por cada uno de los tipos principales de clima. En este caso es para la España peninsular y Baleares. Y entonces vemos aquí, se ve bastante bien, el primer gráfico superior de la izquierda es el de los climas áridos de tipo B. Vemos cómo hay un aumento a lo largo del periodo de la extensión ocupada por los climas áridos, que pasan de alrededor de un 10% a más de un 20%, ¿no? Se duplica su extensión. Y sobre todo es en esta época en la que el crecimiento es mayor, ¿no? Por aquí, que corresponde, bueno, al incluir los años en los que el calentamiento observado ha sido mayor, ¿no? A partir de los años 80. En cuanto a los climas templados, los vemos aquí a la derecha, el clima C, vemos que el comportamiento es prácticamente inverso, ¿no? Va disminuyendo el área ocupada por los climas templados, que son los que ocupan un área mayor, y sobre todo desciende más rápidamente en estos periodos, que coincide también con los periodos de mayor aumento de las temperaturas, ¿no? En cuanto a los climas fríos, tipo D, que ocupan una extensión mucho menor, vemos que al principio ocupaban alrededor de un 2% de la superficie de la España peninsular y Baleares, y el descenso en este caso es más continuo, ¿no? Se ve más bien como una línea recta hasta el año 2020, en la que su extensión pues, ya es claramente inferior al 1%, ¿no? Han pasado a menos de la mitad. Y por último, en el gráfico de abajo a la derecha, vemos los climas polares, que eran anecdóticos, pero que bueno, tienen su importancia, que se localizaban únicamente como ya he dicho, en las zonas más altas del Pirineo. Vemos su extensión era residual, era muy pequeña, pero vemos un descenso muy rápido en los primeros años y cómo ya a partir de mediados de los años 90 pasan digamos, se extinguen, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño de celda considerado, ¿no? De 1 kilómetro por 1 kilómetro. No quiere decir que no haya zonas puntuales donde aún pudiera estimarse o medirse valores que correspondieran a un clima tipo E, ¿no? Pero con una escala de 1 kilómetro, que bueno, ahí ya hay zonas del Pirineo de más de 1 kilómetro cuadrado a gran altitud, ya no existiría este clima, ¿no? Para esta resolución. ¿Vale? Voy a pasar. En cuanto a Canarias, aquí están los 3 climas principales observados, pues vemos también es un comportamiento, en cuanto al clima árido, pues también crece, vemos un crecimiento a lo largo del periodo, pero aquí ya se ven más oscilaciones, ¿no? que en el caso de la península ibérica, pero bueno, parece que sí hay un crecimiento neto en general. Los climas templados también disminuyen su extensión, aunque también con ciertas oscilaciones. Y los climas fríos, ya he dicho que se observan únicamente en una zona muy pequeña, ¿no? En las laderas del Teide. Vemos que bueno, durante gran parte del periodo se mantenían más o menos constantes y se observa aquí una disminución únicamente ya en los últimos años, ¿no? Pero bueno, estas zonas pequeñas ya tienen también un error mayor, ¿no? Ya son menos robustos estos resultados al tratarse de zonas muy pequeñas, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a los tipos principales de clima. También hicimos el estudio considerando 2 letras y las 3 letras de la clasificación, pero lo voy a pasar un poco rápido porque estoy viendo que estoy hablando mucho y se nos va el tiempo. Entonces, bueno, estos son los gráficos para la clasificación teniendo en cuenta 2 letras, ¿no? Las 2 primeras letras para España peninsular y Baleares, pero bueno, creo que lo voy a pasar. Bueno, esto podría tener interés, el BW sería el desierto, ¿no? Vemos que aquí hay oscilaciones en la España peninsular y Baleares, no está tan claro el aumento del desierto, ¿no? Porque aumenta, pero también disminuye. En cambio, el BS, que sería la estepa, sí se ve un aumento claro. Bueno, esto en los climas templados CS y CF hay una disminución en general, pero vemos también, parece que hay un trasvase, ¿no? Aquí hay un periodo en el que disminuye el CS y luego crece, que corresponde al revés con un crecimiento del CF. Bueno, aquí ya se va complicando un poco el análisis porque también hay trasvases, digamos, entre tipos de clima, la segunda letra de un tipo de clima que coincide la primera letra, ¿no? En cambio, vemos aquí que los climas fríos pues siguen dando un descenso evidente, ¿no? Neto, y el ET también, ¿no? Esto es en cuanto a Canarias, que también se ven oscilaciones. En cambio, aquí se ve el clima desértico en Canarias, aunque también oscila mucho, parece que sí que hay más
una tendencia al final que hace que la tendencia neta sea un aumento del clima desértico y también a la estepa, ¿no? Y los climas templados descienden también, y los climas fríos, bueno, ya es el mismo que antes, como solamente hay un tipo D, el DS, pues el gráfico es el mismo. Bueno, esto sería por último teniendo en cuenta las 3 letras, la clasificación completa, pero bueno, esto sí voy a pasar, porque además estos gráficos en pantalla va a ser un poco difícil verlos con detalle. Y esto lo mismo, pero para Canarias, ¿no? Bueno, prefiero centrarme en este gráfico que resume un poco lo anterior. En este gráfico, esto es una tabla en la que, aparte de hacer el estudio visual que acabamos de ver con la evolución de los tipos de clima a lo largo del periodo analizado, ¿no? Teniendo en cuenta medias móviles de 30 años siempre, utilizar 30 años es para intentar conseguir, tener en cuenta siempre un periodo suficientemente largo para que haya cierta estabilidad del clima, ¿no? Que 30 años podrían ser pocos, eso ya es discutible, pero como se suelen aplicar las clasificaciones climáticas en los periodos de referencia de 30 años, bueno, pues para utilizar esos mismos periodos, ¿no? Entonces, aparte de hacer el análisis visual que hemos visto, pues nos parecía interesante analizar las tendencias, hacer un análisis de tendencias observadas, y para ello aplicamos pues las pruebas de correlación de rango de Sperman y de Kendall, que tanto hemos aprendido de José Antonio López, ¿no? En sus clases, y nos ha dado, pues siempre ha intentado ilustrarnos en estas pruebas, en estos test, y bueno, pues aquí los hemos aplicado a este análisis que hemos visto de medias móviles simples de 30 años, ¿no? Entonces aquí se ha representado para cada uno de los climas, vemos aquí la tendencia obtenida, la tendencia resultante para cada tipo principal de clima, es decir, para la primera letra, para las clasificaciones teniendo en cuenta las 2 letras, las 2 primeras y las 3 primeras, ¿no? Y hemos representado en las tendencias en negrita y cursiva las tendencias significativas al 1%, las que han salido significativas al 5%, pero no al 1% en negrita, pero no en cursiva. Y por último, los valores que están en letra normal, sin cursiva ni negrita, son aquellas tendencias que no han resultado, o aquellos valores que no han dado una tendencia estadísticamente significativa al 5%, ¿no? También nos ha parecido aquí más interesante hacer el estudio de tendencias en lugar de viendo la superficie, el tanto por ciento de superficie, expresándolo en kilómetros cuadrados por año, ¿no? Del estudio, ¿no? Porque es más relevante. Entonces, viendo este cuadro, vamos a ver los tipos principales de clima. Pues vemos que el tipo B, bueno, está a la izquierda para Península y Baleares, a la derecha para Canarias, las 2 zonas de estudio consideradas. Entonces vemos los climas áridos en su conjunto, todo el tipo B. Vemos que la tendencia observada en la península de Baleares es significativa al 1% y también en Canarias. Y el valor estimado ha sido de unos 1.500 kilómetros cuadrados en la península de Baleares y unos 6 kilómetros cuadrados en Canarias, ¿no? Tiene una extensión mucho menor. En cuanto a los climas templados, se observa una tendencia decreciente en las 2 zonas de estudios, que es significativa al 1%, con lo cual, bueno, es bastante clara, ¿no? Esta tendencia, ¿no? La probabilidad de que se deba a estas tendencias que son significativas al 1%, que se deban a la casualidad, al azar, es muy baja, ¿no? Entonces parece evidente el aumento, ¿no? De la superficie, la disminución en este caso de los climas templados, y el valor estimado es de unos 1.386 kilómetros cuadrados por año en la península de Baleares y unos 6 kilómetros cuadrados en Canarias, ¿no? En el caso de Canarias coincide, o sea, se compensa, ¿no? El crecimiento de los climas áridos con el decrecimiento de los templados, ¿no? En cuanto al clima tipo D, el frío, pues vemos que en la península ibérica también sale el decrecimiento, también es significativo al 1%, y sale un valor de unos 125 kilómetros cuadrados al año. Y en Canarias sale una tendencia negativa, pero no es significativa al 5%, ¿no? Con lo cual consideramos que no es estadísticamente significativo. Y por último, los climas fríos, no, los climas tipo E, los climas polares, pues la tendencia sale también una tendencia negativa significativa al 1% en la península ibérica, ¿no? Vale, esto en cuanto a la primera letra, ¿no? Que yo creo que es quizá lo más relevante. Vemos que pues aquí se ve bien el trasvase de cómo en el caso de Canarias pasa
el avance de los climas áridos a costa de los templados, y en el caso de la península ibérica vemos que las cifras que da aquí la tendencia, pues si hacemos las cuentas, salen bastante bien, ¿no? Que como que el avance el retroceso de los climas fríos coincide, el retroceso neto, si hacemos la suma de los valores, las tendencias negativas de los climas C, D y E, nos sale un valor prácticamente igual al avance de los climas áridos, ¿no? Bueno, ya con 2 y 3 letras ya esto se complica un poco, pero bueno, así muy por encima, el clima desértico BW o los climas de tipo desierto en la península ibérica, vemos que el valor que sale no es significativo, estadísticamente significativo en conjunto, mientras que en Canarias sí sale significativo el 1% el avance del BW, ¿no? Del desierto. Aunque luego, bueno, dependiendo luego el BWH, que sería el desierto cálido, sí sale significativo al 5%, no al 1% en la península, pero en cambio el retroceso que se observa aquí en el clima desértico frío, o lo estoy diciendo al revés, sí. No, el frío sí aumenta, pero el cálido disminuye, ¿no? Bueno, se van compensando algunos aumentos, con lo cual se complica un poco el análisis, ¿no? Pero bueno, yo creo que para quien tenga interés, aquí está el resumen de todos los climas. Yo creo que fijándonos sobre todo en la letra, en los climas principales, pues ya se puede hacer un análisis bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, veo que sí, me estoy extendiendo ya para terminar. Como análisis del trabajo, análisis de los resultados y conclusiones, pues interpretamos que de este trabajo hecho, bueno, pues parece que se deduce un análisis, un avance progresivo y estadísticamente significativo de los climas áridos, los tipos B, a costa de los climas templados, los tipos C, en el conjunto del territorio español, pues durante el periodo de estudio, ¿no? En el periodo 1951-2020, pues parece evidente el avance de los climas áridos y el retroceso de los climas templados, ¿no? También se observa un retroceso de los climas fríos tipo D en la España peninsular y Baleares. Bueno, en Baleares no se dan, pero en la España peninsular, ¿no? Que son reemplazados a su vez por los climas templados, ¿no? Solo que los climas templados, eh, a pesar de este avance, pues eh, en- su avance neto es negativo, ¿no? Ya que retroceden mucho más a costa del B de lo que avanza el tipo D, ¿no? Y en Canarias, bueno, el tipo D pues no era significativo el retroceso y además era, bueno, una zona residual en la que se observa, ¿no? Bueno, ya que hemos puesto el avance estimado de los climas áridos, que lo hemos visto antes, de unos 1.500 kilómetros cuadrados al año, ¿no? En el territorio español, haciendo la suma de las dos zonas, pues saldría poco más de 1.500 kilómetros cuadrados al año, mientras que los climas templados y fríos retroceden a un ritmo, o han retrocedido en este periodo de estudio a un ritmo de unos 1.400 kilómetros cuadrados al año y 125 kilómetros cuadrados al año, respectivamente, ¿no? En cuanto al clima polar, el clima ET de tundra, que se localizaba, como he dicho, en las cumbres del Pirineo al comienzo, bueno, pues vemos que desaparece, como ya he comentado antes, ¿no? Entonces, a mediados de los años 90, teniendo en cuenta estas medias de 30 años, ¿no? Pues desaparece completamente el clima polar, lo cual, pues bueno, parece que concuerda, bueno, para una resolución para una resolución de 1 kilómetro, que es lo que estamos utilizando. Entonces, este resultado parece que concuerda con otros trabajos que existen sobre pues, los glaciares que quedan en el Pirineo, que aún quedan, cada vez ya son más testimoniales, en los que sabemos que ha habido un retroceso ya desde hace bastante tiempo. Aquí a la derecha vemos un gráfico en el que se representa, es un estudio de Rico y otros autores de 2017, en el que se estima la disminución del área ocupada por los glaciares en el Pirineo. Vemos que ya aquí analizan desde mediados del siglo XIX cómo va disminuyendo el área ocupada, pero se observa que a partir de los años 80 esta disminución, aquí aumenta la pendiente, con lo cual se acelera, ¿no? A partir de mediados de los 80, pues seguramente debido al aumento de la temperatura observado, ¿no? Y también, bueno, vemos aquí a la izquierda fotografías del glaciar de la Maladeta, vemos a mediados del siglo XIX, cuando coincide más o menos con este periodo aquí de la gráfica, como el glaciar de la Maladeta llegaba bastante abajo. Aquí es bastante espectacular ver este glaciar de
un tamaño considerable, aunque no llega hasta el final del valle, pero bueno, es un glaciar de un tamaño considerable, como digo, y aquí en 2007, cómo se había reducido ya claramente el glaciar, y eso que era 2007, desde 2007 hasta ahora aún se ha reducido mucho más, y bueno, las previsiones para los glaciares del Pirineo pues son bastante malas, ¿no? No se estima ahora mismo que vayan a durar solamente unas décadas más y que están completamente en regresión. Entonces, bueno, este análisis pues también parece que coincide, al menos con otro tipo de estudios que hablan de una aceleración de en la regresión de los glaciares a partir de mediados de los 80, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía también interesante ver, ya con esto voy a acabar, a qué se debe estos cambios en el clima. Bueno, a intentar analizar un poco a qué se debe, ¿no? Porque la clasificación de Köppen luego, a fin de cuentas, únicamente utiliza datos de temperatura y precipitación mensuales y anuales, ¿no? Pero se derivan de los mensuales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hicimos un análisis de tendencias, ya que teníamos las rejillas de temperatura y precipitación en este periodo, pues aprovechamos para hacer un análisis de tendencia de las temperatura media anual y la precipitación anual acumulada anual media. No lo hicimos por meses, solamente por la anual, pero bueno, aquí vemos el resultado porque parece interesante también utilizar estos datos para dar valores actualizados de tendencias, ¿no? Entonces aquí vemos los gráficos de la izquierda son de temperatura, el de arriba a la izquierda, de temperatura media anual en el periodo considerado, desde el 1951 a 2020 para la España peninsular y Baleares arriba y para Canarias abajo. Y vemos esta es la recta de tendencia obtenida, que se obtienen tendencias significativas al 1% en el caso de la temperatura, una tendencia de 0,19 grados por decenio para la España peninsular y Baleares y 0,18 para Canarias. Son valores son más bajos que otros estudios que empiezan en 1971, por ejemplo, que cogen más la tendencia clara que hay a partir de sobre todo en los años 80, ¿no? A partir aquí se observa la temperatura en la península ibérica, claramente hay una zona fría, ¿no? A partir de finales de los años 60 y sobre todo comienzo de los 70 hasta 1972. Aquí descendió la temperatura y luego hubo un crecimiento brusco, sobre todo a partir de ahí hasta los años 80 y 90. Luego el crecimiento paró un poco, volvió a crecer, bueno, ya conocemos, ¿no? Más o menos la evolución. Entonces vemos que empezando en 1951 da una tendencia de 0,19 grados por decenio, ¿no? Pero da una tendencia significativa, ¿no? En el periodo considerado la temperatura, ¿no? En cuanto a la precipitación, se observa, bueno, aquí arriba a la derecha es la precipitación anual media en la península ibérica y Baleares y abajo en Canarias. Se obtienen en los dos casos unas ligeras tendencias decrecientes. Las primeras décadas aquí fueron bastante lluviosas, ¿no? Sobre todo en los años 60 y 70. Es verdad que en los años 60 hubo aquí alternaron años muy lluviosos con otros muy secos, ¿no? Pero bueno, esta tendencia que se observa no es significativa al 5%, ¿no? Parece una ligera disminución, pero en ninguno de los dos casos es significativa, con lo cual pues es cuestionable, ¿no? Que se pueda hablar de tendencia negativa de la precipitación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dado que la clasificación de Köppen utiliza estas variables, y esto es solo un análisis anual, no mes por mes, porque ahí también puede haber variaciones estacionales, ¿no? de la distribución de la precipitación, sobre todo, puede afectar la clasificación de Köppen. Pero bueno, así en resumen, pues parece claro que el retroceso observado en los climas fríos y polares, los tipos D y E. Bueno, esto me falta. Sí, en cuanto a no, perdón, eso es. En cuanto a los climas tipos de fríos y polares, la clasificación de Köppen para distinguir entre climas templados y climas fríos utiliza únicamente las temperaturas medias del mes más frío del año y del mes más cálido. Con lo cual, estos cambios que hemos visto de fronteras entre los climas templados, el avance de los climas templados frente a los fríos, pues es atribuible claramente al calentamiento de la temperatura, ¿no? Ya que es la variable considerada, ¿no? Sin embargo, en el caso de los climas áridos, este avance que hemos visto a costa de los climas templados, en la clasificación climática sí que utiliza una combinación de variables, la temperatura y la precipitación la utiliza la clasificación de Köppen, ¿no? Hace una estimación porque, a fin de cuentas, lo que estima es el agua disponible para las plantas, con lo cual ve la precipitación que hay, la distribución a lo largo del
de los distintos meses de la precipitación y también la temperatura, ¿no? Porque a mayor temperatura hay mayor evaporación y entonces el agua disponible de las plantas, si aumenta la temperatura, disminuye, ¿no? Con lo cual puede haber cambios pueden los climas áridos extenderse por una disminución de las temperaturas, perdón, una disminución de las precipitaciones, pero también por un aumento de las temperaturas, aunque la precipitación no decrezca, ¿no? Entonces, el avance que vemos aquí en este estudio de los climas áridos, pues parece debido sobre todo al aumento experimentado por las temperaturas, ¿no? Que es estadísticamente significativo, pero también en una menor medida puede deberse a la ligera disminución de precipitaciones que hemos visto, ¿no? Que también al no ser estadísticamente significativa, pues hay que tomarlo con prudencia, ¿no? Lo que tiene es que, bueno, esta mayor evaporación debido al aumento térmico, al no estar compensada por un aumento de las precipitaciones, en nuestro caso vemos que no aumentan las precipitaciones, sino que en todo caso disminuyen, pues hacen que el agua disponible de las plantas sea menor, con lo cual la clasificación de Köppen pues, nos indica un avance de los climas áridos a costa de los climas templados debido a estas causas, ¿no? A temperatura y en menor medida a los cambios de precipitación. Bueno, y creo que, si no me equivoco, esta era la última diapositiva, así que, bueno, pues gracias por la atención, perdón si me he extendido porque ha sido 50 minutos los que he dedicado, así que bueno, pues muchas gracias y creo que ahora imagino que José Antonio abrirá paso a las preguntas. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a ti, Andrés. Ha sido muy interesante, me ha parecido. Bueno, yo ya lo había más o menos leído, te puedes imaginar, pero bueno, Sí. vuelto a ver así en conjunto y tal, desde luego es muy interesante el ver esta evolución climática a este nivel de detalle que aunque es importante, pero tampoco es abrumador y puede hacerse una idea según las clasificaciones. Además, una de las clasificaciones más usadas, esta de Köppen o de Köppen-Geiger, como dices tú, complementada, ¿no? Y que nos permite además ponerlo mucho en relación esos cambios con cosas relativas a los efectos del clima, ¿no? O sea que es muy interesante. A mí se me ocurre algún comentario mientras esperamos que se anime más gente, aunque haya una pregunta, pero bueno, sí quería comentar brevemente que, claro, el avance de los climas de tipo B, según las tendencias que pusiste al final, que es prácticamente simétrico del retroceso de los de tipo C, desde luego, si se mantuviera a lo largo de un siglo, pues eso da unos 150.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la tercera parte de la superficie de España en un siglo, que sería, digamos, colonizada por los climas esteparios a costa de los climas templados. Esto, desde luego, es enormemente preocupante visto así. Pero también, no sé qué piensas tú, fijándonos en la estructura de las gráficas de tendencia, sí se ve que hubo ahí, parecido a lo que ha hecho también la temperatura media, ¿no? Sí que hubo ahí unos primeros 10 años o así, o sea, en que había tendencia pero moderada, luego se aceleró y hubo como 30 años más acelerado y luego ha vuelto a más o menos a ralentizarse la tendencia, que sigue siendo creciente pero parecida a la que había inicialmente. Quiero decir que, a ver, confiemos en que haya también aquí jugado la variabilidad climática natural, aparte de las tendencias provocadas por el cambio climático del clima, y que se avance proyectando hacia un siglo, independientemente, ¿no? Aquí habría que ver también resultados de las proyecciones de los modelos. Estamos hablando de extrapolar lo que vemos aquí, ¿no? Pero en fin, es una nota. Luego te quería comentar brevemente que no sé si en los niveles de significación de las tendencias, aunque quizá eso no es muy importante, tuvisteis en cuenta, no sé si te acuerdas de las clases ya que me mencionaste, que los test de tendencia es importante que no haya correlación serial. Entonces, como trabajas con medias móviles, no haber utilizado promedios, o sea, medias móviles de 30 años que no se solapen. Hay que utilizar promedios de 30 años sin solape si se quiere hacer un análisis de significación de tendencias. Pero bueno, eso es un detalle técnico y no creo que altere demasiado los resultados, pero eso es lo que conviene hacer, porque hay una pega ahí con eso. Es decir, que la correlación serial, digamos,
produce falsos positivos, ¿no? A lo mejor en algún test que te sale significativo al 5% pelado, si lo haces sin tener en cuenta el solape ya no te sale. Lo que pasa es que así se reduce el tamaño de la muestra, claro. Entonces, bueno, es un problema, un comentario que se me ocurrió al hilo. Y bueno, no quiero acaparar. Veo que hay varias preguntas. Sí, Si no me bueno, te equivoco, respondo si quieres bueno, algún comentario, sí, sobre respóndeme. todo el primer comentario que has hecho, ya que sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en este trabajo intentamos coger el periodo lo más amplio posible porque tenemos los cambios que ha habido ahí a partir de los años 70, eso que hemos visto sobre todo en la temperatura, pues tenemos ahí un cambio muy brusco, ¿no? Entonces, sí queríamos extenderlo lo más posible para no ver solamente ese cambio y no coger tendencias exageradas. Pero es evidente, o sea, yo espero que, como dices tú, que estos cambios no sean, o sea, no son extrapolables, es más bien es el cambio experimentado en este periodo, ¿no? Entonces, esto yo creo más que nada que yo creo que sí que es útil porque sí que es verdad que ha habido cambios muy rápidos, pero luego es lo que ha vivido mucha gente, que es lo que luego te dicen, lo de es que ahora llueve mucho menos que antes, yo me acuerdo, pero luego también muchas veces, pues claro, están acordando, es gente que está acordando del periodo lluvioso que hubo ahí en esos años, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que, a fin de cuentas, sí que puede reflejar lo que ha ocurrido, ¿no? Los cambios, problemas que puede haber de cultivos, de mayor sequedad en esos años, que puede ser por variabilidad, como dices tú, natural, y de hecho yo espero que esto no se mantenga, esperemos, Ese ¿no? ritmo, por Pero lo claro, menos. que representa, esos cambios son los que representa el estudio, lo que se trata, no hacer una proyección al futuro, que no se habla en ningún momento de proyección, sino de contar lo que ha pasado en este periodo, ¿no? Entonces, Sí, sí. por ahí va, pero yo confío, claro. Pero ya más atrás, pues no pudimos ir, ¿no? Pero sí sería interesante siempre ir, coger lo mayor posible, ¿no? El periodo más largo, ¿sí? Vale, y en cuanto a lo del test, bueno, no, efectivamente, bueno, esa prueba podemos, yo creo que la tenemos, a ver si la hacemos, es interesante ver para ver si modifica algo o no, también Y reduce la modifica muestra, como algo. dices, pero bueno, sí que me parece Es un interesante. comentario Tomo técnico. nota para hacerlo y ya te comentaré los resultados cuando Vale, podamos meternos con ello en breve. de acuerdo. Bueno, veo aquí, me parece, al que primero vi, y perdón si me equivoco por el orden, porque yo aquí no sé verlo, el orden de las peticiones de mano, y como hay varias manos levantadas, me parece que era Rafael Requena, quizás. ¿Rafael? Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, sí. Adelante, Pues Rafael. nada, bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Por el trabajo, que lo había mirado por encima. Y bueno, habría muchas preguntillas que hacer, ¿no? Pero bueno, me gustaría comentarte en el caso del polar, bueno, hay en los 4 principales que has dicho, evidentemente la subida de los áridos, la disminución de los fríos y los templados, y luego del polar, que es disminución y luego desaparición, prácticamente, ¿no? Desde los 90 más o menos, ¿no? En el criterio me parece que era la temperatura y la precipitación, no sé si era el mes más frío, creo, y el mes más seco, me parece, ¿no? Criterio para clasificarlo, ¿no? Pero claro, lo que no se ha tenido en cuenta es la precipitación es en general, pero no distinguiendo si esa precipitación es en forma de lluvia o en forma de nieve, ¿no? Porque es el eterno problema que tenemos aquí, que bueno, está clarísimo en el Pirineo, ¿no? Como ha ido desapareciendo, ¿no? El clima polar, eso está clarísimo, ¿no? Pero queda la duda de si la precipitación, aunque haya disminuido en general, la precipitación en forma de nieve, realmente igual no hay esa tendencia, ¿no? La precipitación en forma de nieve estacional, igual, bueno, pues no esté tan marcada, ¿no? O sea, en forma de nieve, ¿no? Aunque haya disminuido en general y por supuesto que haya bajado y está claro el retroceso de los glaciares, todo eso está clarísimo, ¿no? Pero la nieve estacional, es decir, la precipitación en forma de nieve, igual quizá no tiene tan marcada esa tendencia. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y luego ya otra cosa, simplemente como anécdota, los que ya tenemos unos años, evidentemente, eso que has puesto de los comienzos de los 70 con la temperatura, ese bajón que hubo antes de empezar a subir otra vez, lo experimentábamos claramente, teníamos 10, 12 años y por supuesto en la época en que estábamos íbamos ya con bufanda, gorra y guantes al colegio, ¿no? Y no como ahora que íbamos en manga corta a finales de octubre, vamos. Es que eso es una de las cosas que más clara tenemos. Pero bueno, sobre todo la primera pregunta que te he hecho. Vale, gracias Sí. y enhorabuena. Vale, muchas gracias, Rafael.
Sí, en cuanto al criterio para limitar las zonas de tipo E, el tipo polar, la clasificación de Köppen es muy simple. Lo que utiliza es para distinguir entre la frontera entre los climas fríos y polares, es la temperatura media del mes más cálido. La frontera que marca son 10 grados. Es decir, que si el mes más cálido, que en nuestro caso suele ser julio, en algunas zonas marítimas agosto, si no hay ningún mes en el que, o sea, si en ningún mes la temperatura, o hay algún mes en el que la temperatura media está por debajo de 10 grados, va a ser clima polar, y si pasa ese umbral, pasa a ser ya clima frío, ¿no? Es una clasificación muy simple. Esto, bueno, qué pena es que establecía los umbrales, eran pues un poco viendo el tipo de vegetación. Entonces veía que esa isolínea, aunque parece una clasificación así muy extremadamente simplista, la isolínea del mes más cálido, el valor de 10 grados el mes más cálido, pues se ajusta bastante bien al comienzo de la tundra, ¿no? Al final, de las zonas en las que deja de haber vegetación, ¿no? Arbustiva, de árboles, y pasa a haber tundra, ¿no? Entonces, ese es el criterio, con lo cual, pues claramente en esta clasificación, pues el calentamiento hace que las zonas de tipo E disminuyan, ¿no? Pero no es tan precisa, no permite la clasificación tener en cuenta detalles como los que dices tú de si aumenta la precipitación en forma de nieve o no. En cualquier caso, luego es verdad que los glaciares, bueno, pues van retrocediendo ya no solo por el calentamiento de los últimos años, como hemos visto en la otra gráfica, desde que hay información de mediados del siglo XIX, ya se observa este retroceso, ¿no? O sea, viene ya de atrás, solo que lo que parece es que ahora el calentamiento experimentado en los últimos años, esa aceleración que hemos visto, sobre todo en los años 80, ha hecho que se acelere también la disminución de los glaciares en el Pirineo, ¿no? Entonces, esa aceleración, pues precisamente esta clasificación tan simple, aunque es muy simple, pues también la recoge porque se ve el aumento de temperatura del mes más cálido de forma muy, muy clara, ¿no? Bien, muchas gracias. Muy bien. Paso a José Antonio Guijarro, por favor, cuando quieras. Hola, yo es que por algún extraño motivo no tengo un botón para acceder al chat, con lo cual aprovecho para saludar a todos los asistentes, dar la enhorabuena, por supuesto, a Andrés y su equipo por este interesante trabajo, y lo que me he quedado con ganas, una vez vistas las tendencias globales de toda la rejilla completa, pues sería ver si habéis pensado hacer algo, o lo habéis hecho ya, algo en forma de mapa de tendencias, porque igual ahí se están mezclando tendencias positivas o negativas en vertiente atlántica o mediterránea o en otros aspectos. Eso es todo. Gracias. Vale, bueno, gracias José Antonio, y aprovecho también para saludarte. Sí, hemos hecho algún estudio pero bueno, no he puesto claro el trabajo que he presentado. Lo que he presentado aquí es un resumen del trabajo publicado, en el que algo hemos hecho de cambios parecido al mapa que os he mostrado, que salía en color gris, los cambios de zona, ¿no? Hemos hecho algo de análisis en forma de mapa de evolución digamos esto, del paso de un clima a otro, ¿no? Lo que tienes que, más allá de con la primera, considerando solamente la primera letra, se pueden hacer algunos análisis sencillos, pero enseguida se complica mucho. Esto es parecido al trasvase de votos en las encuestas electorales, que empiezas a mirar los que pasan de un partido a otro. Entonces hay trasvases de todo tipo. Entonces, digamos que ese flujo no es sencillo de analizar cuando vas a cierto detalle, ¿no? Cuando empiezas a meter más letras y tal, se complica mucho, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho algún análisis así sencillo, parecido a lo que os he mostrado antes, para ver Yo, el avance. más que cambios de un tipo a otro, me refería a tendencias de precipitación y temperatura. Vale, sí, un análisis de las tendencias zonal, eso no lo hemos hecho de momento, ¿no? Sí, pero no había entendido tu pregunta, entonces sí. Vale, Sí, que se podrían las rejillas, claro, es que es verdad que las rejillas dan mucho juego para todo tipo de análisis. Lo que sí hicimos fue un análisis de tendencia en las otras publicaciones, ahora bueno, lo hemos ampliado y hasta ahí hemos llegado de momento, ¿no? Así hemos aprovechado para hacer lo de Köppen, pero no hemos hecho aún tendencias por zonas. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, gracias, José Antonio. Petra, por favor. Hola, Petra. ¿Qué tal? Petra, cuando quieras. Hola. 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 Sí. Hola, Petra, Hola. ¿qué tal?
Muchas gracias, Andrés. Me ha parecido muy interesante tu exposición y el trabajo que habéis realizado. Yo solamente puntualizar un poco lo que había dicho José Antonio. Yo ya en la última etapa que ya estuve en la agencia, sí hice las clasificaciones con las proyecciones. Sería muy interesante a lo mejor llegar un poquito más para allá. Y sí es cierto que toda la zona esteparia que ahora mismo tú mostrabas en la parte final, que penetraba a la parte de Extremadura y Castilla-La Mancha, perdón, Castilla-León incluso, eso se iba acentuando a lo largo de las proyecciones de este siglo, iba invadiendo cada vez mucho más territorio, ya entrando también en la zona de Andalucía y extendiéndose a más zonas. Y es muy interesante, mucho más no esto, pero yo creo que sería muy interesante comparar, porque claro, yo lo hice con las cosas que habíamos hecho proyecciones, con la rejilla que utilizamos para las proyecciones, que era un poco diferente a la que habéis usado vosotros, pero que sería también muy interesante para proyectar un poquito más para allá según los escenarios de cómo se espera que vaya evolucionando esto para el futuro. Sí, bueno, Sí. gracias, Petra. Sí, bueno, esto en efecto es un trabajo, un estudio climatológico, digamos, con datos, ¿no? Sí, es interesante lo de para el futuro y con proyecciones, pero sí, claro, eso ya, digamos que entra dentro de la parte de eso, de escenarios climáticos, de proyecciones, se nos escapa un poco pues a los trabajos que se realizan habitualmente en nuestra unidad, ¿no? Por eso no hemos entrado ahí, le dejamos más a la unidad que ahora lleva Esteban, que tiene ahí más campo y que llevaba antes Ernesto, que estaba por aquí también, que sabe mucho más que Sí, nosotros de eso, claro, que sabe no, mucho pero más y era un ya... poco por puntualizar a lo que había aplicado José Antonio, que había dicho que sería Sí, interesante ver si eso iba más sí. allá, pues apunta que sí. Uy, Sí, creo que se entrecorta, ¿no? Pero sí. sí, se ha cortado, pero- Estoy aquí con el móvil, es decir, que Sí. puede ser que un poco era en la idea de que era a la pregunta que había, un poco lo que había puntualizado José Antonio, que decía si esto se proyecta, que sería ver si esto se iba a producir o se iba a prolongar más para el próximo siglo. Y en aquel esbozo que yo hice, sí, se avanza Sí. y se avanza en la misma dirección que se está observando actualmente en el clima. Claro, lo que sí que hablábamos antes, bueno, pues Antonio, era lo de los valores estimados de cuánto ha sido el crecimiento, que son los valores que describen el crecimiento en este periodo, que no son extrapolables al futuro, porque sería interesante ver con esos escenarios climáticos el ritmo de crecimiento, ¿no? Si es parecido o se espera que disminuya o no, ¿no? O sea, eso ya como que no son valores que se deben, estos valores que hemos visto aquí no son para decir, pues si va a este ritmo de 1.500 kilómetros al año, en 100 años tanto, ¿no? Porque no se está analizando los escenarios climáticos, ¿no? Entonces sí, confiemos, sobre todo esperamos por nosotros y sobre todo los que vengan después que no sea este ritmo mantenido porque puede ser algo infernal, ¿no? Así es, así es. Era- Gracias, Petra. Muy bien. José Miguel, yo tengo otra mano. José Miguel, por favor, cuando quieras. Sí, ¿se me oye? Sí se oye, ¿Se me sí. oye? Vale. Sí, sí. Bueno, mira, sí, me sumo a la felicitación. He leído también algo escrito de otros años y la exposición muy clara, ¿no? También es muy claro el tipo este de Köppen, la clasificación. Pero claro, es una clasificación que pienso que es muy, muy esquemática y el tema de los matices, pues a veces pues no queda muy claro. Por ejemplo, yo vivo en una zona que es la costa del sureste, la zona del Mar Menor precisamente, y entre otras cosas, claro, estamos entre lo que es frío y cálido porque estamos en una media anual de 18 grados, ¿no? Pero hay otro factor importante aquí, que es la humedad relativa. Köppen no mira la humedad relativa, es decir, la diferencia que hay entre la costa, en la vegetación, la agricultura, para la vegetación en general, y el interior puede ser muy fuerte, tremenda, ¿no? Entonces, sí, estamos dentro del clima desértico, podemos estar, pero con ese matiz. Y otra segunda cuestión, que creo que me parece ahora muy interesante, muy importante, es el tema del calentamiento del mar Mediterráneo, precisamente. Y estamos viendo en este último quinquenio un aumento de las precipitaciones bastante fuerte en esta zona del sureste. Por ejemplo, este año, aunque ya sé que
eso se trata de un año nada más y eso es muy poco en una escala que estamos examinando, pues llevamos ya en muchas zonas más de 500 milímetros acumulados. Probablemente vamos a acabar el año con más de 600, incluso 700, en zonas con medias históricas de 300 o 280 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué valoración haces del factor que estamos observando en estos últimos tiempos, donde la precipitación puede hacer que la evapotranspiración se modifique al punto de, bueno, de pasar a un clima templado, ¿no? en estos próximos años, ¿no? Una proyección. Vale. Bueno, pues sí, bueno, pues gracias por la pregunta. Sí, bueno, en cuanto a lo de la clasificación de KP, pues efectivamente es una clasificación simple, sencilla, que tiene en cuenta pocas variables, ¿no? Entonces, no tiene en cuenta la humedad, pero es verdad que es eso, que luego es una clasificación que lo que está buscando sobre todo es la relación entre la precipitación y la temperatura con la vegetación, ¿no? Es tan sencilla. Precisamente por eso ha perdurado, yo creo, porque luego ha habido muchas otras clasificaciones mucho más sofisticadas y más detalladas que luego pues su uso es mucho más complicado. Entonces, bueno, esto es una clasificación muy sencilla, pero también es una de sus virtudes, yo creo, ¿no? Que tiene, que es luego fácil de analizar, ¿no? Lo que comentas del sureste de un cambio de clima tipo C, bueno, yo soy también de esa zona, aunque vivo en Madrid, pues precisamente soy nacido en Murcia y voy por allí mucho. Yo veo muy difícil bueno, esto ya es cuestión de prever el futuro, ¿no? Pero yo veo muy poco probable que se pudiera pasar a clima tipo C porque tendría que llover muchísimo allí en esa zona de forma mantenida para que pasara de tipo B a tipo C. Entonces, y viendo las proyecciones, desde luego no apuntan en esa dirección, sino más bien un aumento de la aridez, ¿no? Las previsiones de escenarios pues apuntan a un aumento, que la temperatura siga aumentando, ya el grado, ya eso ya es más cuestionable, y parece que también apuntan a una disminución de las precipitaciones en conjunto en el Mediterráneo. Entonces puede haber épocas, eso no quiere decir que no, la variabilidad es muy grande en el Mediterráneo, no quiere decir que no haya épocas, otoños muy lluviosos o incluso varios años seguidos, podría haber así especialmente lluviosos, pero si estamos haciendo clasificaciones climáticas en periodos así grandes de 30 años, yo no creo. Veo como muy improbable que pudiera ocurrir eso. Sí, yo me refería precisamente al aumento de temperatura del mar, ¿no? Este año se ha batido récord también y es una tendencia que está clara, ¿no? Y que influye decisivamente en la intensidad y frecuencia de las tormentas que se están registrando, ¿no? Me refería un poco a eso. Y eso da más precipitación y por tanto, bueno, modificación del clima, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos si se consolida esta... Sería estupendo para la zona, desde luego, vamos, yo creo que va a ser muy bien recibido allí. El paso al clima C, vamos, va a estar todo el mundo encantado, o bueno, casi todo el mundo, siempre hay alguien que luego le viene bien el clima seco, pero en general iban a estar encantados. Vale, gracias. Gracias. No te oímos, José Antonio. Tienes el micrófono silenciado, José Antonio. Ah, se me ha silenciado, perdón. Es que me avisó y no me enteraba se ve que le di sin querer. No, comentando al hilo de lo que decías tú también, que de todas formas hay en esa zona del Mediterráneo, en todo él, y bueno, ya en el sureste y tal, es que las precipitaciones anuales hay, las medias hay, como digo yo también cuando usos y tal, que son muy engañosas, porque la distribución de la precipitación anual no es ni mucho menos normal ni nada. O sea, que es que tiene un enorme sesgo hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes tener años como este, que te caigan 600 o más, hay una gota y tal, pero es que luego te vienen otros muchos que son secos o muy secos. Entonces es un tipo de clima en que desde luego un año, unos pocos años, a efectos de lo que hablabas tú del cambio de tipo de clasificación climática, de que es que cuenta muy poco, ¿no? Por otra parte, en el Mediterráneo, según estudios que he hecho yo, viendo la distribución de la precipitación entre estaciones del año y tal, curiosamente en periodos de 30 años la variabilidad es bastante menor que en el resto, que en la vertiente atlántica. O sea, en la vertiente atlántica sí que ve uno a esa escala temporal, porque en todo esto, al hablar de variabilidad, siempre hay que tener en cuenta la escala temporal.
Entonces, igual que he dicho antes, que en la escala temporal interanual es mucho mayor la variabilidad de precipitaciones, por ejemplo, ahí que en la vertiente atlántica, sin embargo, cuando uno toma promedios de 30 años, eso no es cierto. O sea, las cosas son más estables. Parece ser, es como un clima más caótico, con más extremos y tal, pero que en cuanto uno promedia varios decenios, se compensan mejor, bastante mejor las cosas que en otros climas, en concreto en España, en la vertiente atlántica o en el suroeste sobre todo. Hay unas diferencias muy notables, ¿no? En España, de pasar de Gibraltar, te vas para el este o te vas para el oeste. En el oeste tenemos ahí unas estructuras a nivel de 30 años de variabilidad entre estaciones de la precipitación en esos periodos de 30 años que son muy notables. Y esas no aparecen en el Mediterráneo en general. Están mucho más reducidas. Entonces, en fin, hay mucha variabilidad de climas. Era simplemente, bueno, por comentar un poquito más en esa dirección que estabais. Bueno, me parece que no veo ninguna mano levantada y me parece que como hemos tenido una amenísima charla y conversación, pero ya hemos consumido una hora y cuarto pasada. Yo creo que es buen momento para despedirnos. Y de nuevo te reitero las gracias, Andrés, por esta excelente presentación. Y convoco al resto de los asistentes pues a nuestra próxima entrega de esta aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Muchas gracias, por supuesto, por la asistencia y por las preguntas. Toda colaboración es bienvenida. Pues hasta la próxima. Muy bien, gracias.